Hola a todos, bienvenidos al Camino del Héroe y bienvenida a Verónica Nehama. A mí me gustaría preguntarte cuál es tu historia y qué te impulsó a escribir este libro. Muchas gracias, Elena, por invitarme, porque cada vez que hablo pues me hace reflexionar a mí también sobre mi vida, algo que normalmente no hacemos, vivimos, pero no pensamos ni cómo ni por qué. Entonces, yo siempre he tenido la sensación, durante muchos años, de haber tenido una vida anodina, aunque cuando la contaba la gente siempre parecía un poco extrañada, ¿no? Porque mis circunstancias vitales eran un poco diferentes de las circunstancias de la gente que me rodeaba. Yo nací en un país musulmán, en Egipto, en el seno de una familia judía sefardita, y me crié tanto en países como en colegios católicos, y eso debido un poco pues a los innumerables viajes que mis padres tuvieron que emprender, varias veces además, pero no siempre, ni mucho menos de una manera voluntaria. Bueno, pues esos cambios de rumbo me hicieron aprender a integrarme en los ambientes, pero yo creo que sobre todo lo que aprendí es a despegarme, a evitar el desgarro cuando me tenía que ir, porque es muy agradable vivir en un sitio, tener tus amigos, tu colegio, tus padres. Lo difícil es cuando de repente, sin saber por qué, te dicen que te tienes que marchar. Claro. Eso me ocurrió con 10 años y fue bastante traumático, porque en la guerra del 56 a mi familia, mi madre, mis dos hermanos varones y mi abuela paterna, nos echaron de Egipto simplemente por ser judíos. Mi padre no pudo salir con nosotros, lo cual fue todavía mucho más dramático porque la compañía estaba bajo secuestro y él tenía que resolver unos asuntos, con lo cual una tropa muy poco entrenada, con mi madre como capitana, nos tuvimos que marchar con una maleta de ropa usada por persona, sin saber dónde íbamos, porque en Europa nadie nos quería porque habían agotado el número clausus de judíos, y bueno, emprendimos la aventura sin saber siquiera dónde íbamos. Entonces creo que eso fue muy traumático, porque yo sentí en ese momento que realmente habían finiquitado mi infancia. Con 10 años eres consciente, y además sobre todo que no teníamos ya esperanza en el futuro. Más tarde yo comprendí por qué mi abuela era una persona muy hipocondríaca. Mi abuela solamente hablaba judeo-español, es un idioma que casi nadie más que en la familia entendíamos, y en mi familia siempre había como una tristeza estructural y además una obsesión por esa familia unida. Y cuando lo descubrí, yo ya tenía 61 años y fue de una manera totalmente inesperada, porque el día que yo cumplí 61 años, llamé a una anciana tía que ha cumplido el año pasado 100 años, el 14 de marzo cumplirá 101, y de repente fue como abrirse las esclusas y empezar a contarme de manera atropellada, con episodios entremezclados, pues una terrible historia que había afectado a mi familia materna. ¿Pero esa llamada fue casual Era mi cumpleaños, era la única persona viva que quedaba en mi familia, porque mi padre, mi abuela, por supuesto, todos habían fallecido, y cuando la llamé le dije: tía, fíjate que mayor, acabo de cumplir 61 años, y su respuesta me dejó helada. Me dijo: ¿tú crees que eres mayor? Dice, pero en el fondo eres muy joven para morir. Y pensé yo, pues qué felicitación tan poco agradable, tan luctuosa. Y claro, cuando empezó a contarme que 47 miembros de la familia de mi padre y de mi abuela, porque ella era prima hermana de mi padre, habían sido deportados de Salónica para ser gaseados y calcinados en Auschwitz, claro, yo de repente entendí la grandeza de mi familia, que a pesar de una primera traición en su patria griega, una segunda traición en su patria egipcia, pues habían decidido no contarnos nada a mis hermanos y a mí, para preservarnos y para impedirnos sentir ese odio que ellos sentían, y que, insisto, en esa pequeña culpa que arrastramos todos, ¿no? De ¿por qué a nosotros no nos pasó nada si nuestra familia murió? O sea, fue pues como abrirte ventanas que no eran muy agradables, ¿no? ¿Y qué proceso interno tuviste tú a nivel psicológico, emocional, cuando empezaste a escribir el libro, mientras estabas escribiendo el libro y cuando terminó? Pues indudablemente mi primera impresión fue de ir asimilando, de ir digiriendo todo eso, ¿no? No sé por qué empecé
con papel y lápiz, me acuerdo que era verano, estaba sentada abajo en el jardín, iba escribiendo, ella me iba contando atropelladamente, además en francés, a veces en ladino, pues todas esas historias, esas vivencias, y yo dije, tengo que hacer una crónica familiar porque tengo 3 hijas y me gustaría que conocieran esa historia que nadie les había contado porque forma parte de nuestro acervo cultural. Pero yo creo que la historia, de cierta manera, se impuso. Aprendí a usar el ordenador, pude poner capítulos antes que otros, me remonté, fui a Israel, fui a Yad Vashem, investigué, vi efectivamente toda la gente que había fallecido. Me sorprendió, aunque yo no estaba muy involucrada en el medio, no era una persona religiosa, creyente sí, pero religiosa no, pero yo era directora del colegio judío, con lo cual estaba como muy al corriente, ¿no?, de ese holocausto que los judíos llamamos Shoah, y fue tan impactante, tan duro aprender todo eso, que estructuré una historia sin darme cuenta que yo quería que mis descendientes se conocieran, porque me di cuenta que olvidarla era como volver a matar a esa gente por segunda vez. Ellos no habían tenido descendencia y yo era un poco pues la hija espiritual, ¿no? Era como una responsabilidad. El camino del héroe aquí lo hizo tu familia. Te ocultaron una realidad, una injusticia. ¿Crees que eso, cuando te ocultan las cosas, sobre todo estas historias tan tremendas, ¿no?, se quedan en el inconsciente? ¿Es un lastre? Sí, a veces puede ser en vez de un lastre un balón de oxígeno, pero indudablemente yo sí creo que hay una transmisión transgeneracional, aunque suene... Porque a ti te hizo no sé, pues la llamada de tu tía, y a lo mejor fue inconsciente, pero eso fue lo que te hizo sacar toda la verdad, ¿no? Toda esa realidad que a ti te habían ocultado. Yo creo que no fue casual, que fue causal. Yo tampoco. Y pienso que indudablemente esa transmisión transgeneracional, que es como un inconsciente colectivo, cuando tú te llegas, tú puedes asimilarlo de muchas maneras. Puedes decidir a aceptar esa historia, integrarla en tu yo, o puedes simplemente pues cerrar los ojos y decir que no me interesa. Es verdad que en el momento en que a mí me pasó, que se descubrió todo eso después de 40 años de silencio de todo el mundo, yo creo que el mundo estaba como preparado para recibir, porque todo el mundo empezó a escribir, aunque no fuera escritor. Entonces las circunstancias como que me ayudaron. Yo quise hacer la catarsis que mis padres no pudieron hacer por generosidad, porque el habernoslo escondido yo creo que solo obedecía al hecho de no truncar nuestra esperanza en la humanidad, de no hacernos sentir ese odio legítimo que ellos sentían. Y el hecho de plasmarla en un relato fue porque en ese momento todo el mundo lo hacía. Y entonces también estaba como muy de moda lo que llamaban el 11º mandamiento, ¿no? Recordarás y contarás. Y entonces, bueno, pues debí de ser uno de esos instrumentos en ese momento, porque Séneca ya decía, los grandes dolores son mudos, pero una persona que a lo mejor no ha sufrido el trauma sí es capaz de explicitarlo y de hacer en cierta forma justicia, porque la gente que no está en la memoria de nadie no vive ya nunca más, ¿no? O sea, vivimos mientras alguien nos recuerde. ¿Podemos decir que tú te encontraste en paz contigo misma y con tu familia, con tus ancestros? Puedo decir una paz, que yo me di cuenta que mi generación muchas veces no había permitido que nuestros padres hicieran la catarsis, ¿no? Porque cuando empezaban a contar, decíamos, eres un exagerado, la gente no lo sabía, hay que olvidar, hay que vivir, hay que ir adelante. Yo creo que ellos entendieron que ese era el camino, que no querían generarnos más trauma de los que habíamos tenido, que entonces no se hablaba de trauma. Nadie te llevaba al psicólogo porque hubieses vivido un episodio terrible como nos pasó en la aduana de Alejandría, que nos desnudaron, que nos miraron en todas partes, que nos robaron parte del pobre equipaje que llevábamos. Todos esos traumas, o sea, como que tú los metías dentro y no afloraban nunca. El hecho de que alguien te contara la historia, que tú sintieras que era el momento exacto en que te la tenían que contar. De decir, ¿no? Porque es importante contar, claro, y decir. Te convierten en un eslabón de la cadena, quieras o no. Y claro, tienes el libre albedrío de decidir si tú quieres asumir ese legado o si quieres sustraerte a él. Yo sí creo en tu libre albedrío. Hay un determinismo, que es un determinismo genético, biológico con el que nacemos. Hay
Un factor que la gente habla muy poco, que para mí es muy importante, es la suerte. Yo siempre me pregunto, ¿por qué yo he nacido de este lado, en esta orilla del río, que es la buena, y hay mucha gente que está de la otra, ¿no? Es injusto el color de la piel, de tu religión, o sea, una serie de cosas que yo también sufrí, pero yo tuve la inmensa suerte de estar muy amparado. He estado toda mi vida en una burbuja, porque mis padres construyeron esa burbuja para mis hermanos y para mí, y quizás ese sea el sentido de la vida, ¿no? Que tienes como la obligación de dar a tus hijos, si los tienes, lo que a ti te han dado. O sea, el convertirte en responsable de las generaciones futuras, porque por las anteriores ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención en tu libro, pues tu bisabuela, Maurice, que lo tengo por aquí, Daisy. A ver, tu familia no podía pararse a decir, es que no decido porque tengo miedo. Tenían que decidir sí o sí porque era una cuestión de supervivencia. Y ahí voy a la figura de tu bisabuela, que aceptaba lo que era, o sea, acepto lo que es, lo que tengo, pero siempre tenía en su corazón pues que la providencia estaba ahí, ¿no?